Laura Marrone estuvo participando en unas jornadas de educación. Ayer referenciábamos un poco las actividades que tuvieron esta semana. Es autora de Memorias de las luchas por la educación 1943-1976 y bueno, tiene una trayectoria en docencia, en la militancia, en la actividad legislativa también. Y pensaba, bueno, ayer mirando un poco el libro veo también que desde el arranque marcás muy concretamente que hay una perspectiva ahí, ¿no?, de lectura de la historia y de la educación que tiene que ver con el trotskismo, con el morenismo y con un método en particular de hacer esa lectura. Arrancá un poco por ahí. ¿Qué significa todo eso? Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me das. Efectivamente, el libro se posiciona desde un lugar que no es la historia de las instituciones o de las corrientes pedagógicas, sino una historia social de la educación, donde sus protagonistas tienen las tensiones de quien ejerce el poder y quien desde lugares como los docentes o los estudiantes, a lo largo de ese periodo fueron luchando por derechos. Y el propósito del libro, yo lo escribí en pandemia, siempre lo digo, porque fue la única oportunidad de mi vida que tuve para sentarme a escribir, ya que mi vida, como ahí contó, es un poco una vida de militancia. Entonces a veces no hay tiempo para reflexión y tampoco la jornada laboral tal cual está estructurada, está pensada para que el docente sea un trabajador intelectual que haga reflexión sobre su práctica. Entonces el propósito del libro es legar a las nuevas generaciones lo que fue un periodo donde conquistamos derechos y defendimos derechos, y la intención de que se comprenda que lo que tenemos en educación no fue producto de generosas concesiones por parte de los poderes de Estado, sino que fue producto de la lucha. Y eso es también una mirada para el presente, porque muchos de los temas que ahí son tratados, como por ejemplo la lucha contra la limitación del ingreso a la universidad, que fue propia de la dictadura de Onganía, frente a la cual resistimos y logramos derrotar el carácter restrictivo de los exámenes de ingreso. Todo el carácter restrictivo hoy del ingreso a las universidades está presente en la política del gobierno actual y hoy que hay movilizaciones contra el veto de la ley de emergencia universitaria de financiamiento, es un llamado de atención. Si queremos defender la universidad pública, tenemos que defender que tenga presupuesto y tenemos que defender que no haya limitación en el ingreso de los sectores más desfavorecidos. Y también tenemos que defender el contenido de lo que se enseña. Que hay otra parte del libro donde cuento las luchas en los años 60, en lo que fue la época del desarrollismo, donde las universidades públicas, aún desde el lugar de aquellos que habían defendido el carácter autónomo de las universidades, que habían defendido que no se privatizara, en contra de la laica y la libre, del propio hermano del presidente Frondizi, que era Riccieri Frondizi, que era quien había defendido ese proyecto contra su hermano. Sin embargo, fue una universidad que por falta de financiamiento empezó a entregar sus investigaciones a las empresas privadas e incluso estatales, la NASA, para que tuvieran financiamiento, y fueron condicionando las investigaciones y el producto de las investigaciones de las universidades públicas. Y hubo un movimiento estudiantil que lo resistió. Ese tema vuelve a estar presente. Claro. Hoy muchas facultades, muchas cátedras de distintas carreras en distintos lugares del país, hoy están produciendo conocimiento para empresas privadas, y el conocimiento tenemos que defender que sea público, es decir, que sea para el conjunto de la sociedad, que sea pensado no con la lógica de mercado, sino con la lógica de lograr mejores condiciones de vida para la población, y eso nos está afectando en muchísimas carreras, desde aquellas que están muy ligadas a lo que es las políticas extractivistas, la megaminería, los agrotóxicos, y donde las empresas buscan ese conocimiento de los estudiantes de las carreras de geología, de las carreras de agronomía, y lo condicionan a un resultado que se emite en la medida en que defiende los intereses de las empresas. Eso estuvo planteado en la década del 60,
Y después sigo trabajando otras, para ser breve en nuestro encuentro, la década del 70, de la cual yo fui parte en ese momento como estudiante, que también tuvo el mérito de defender los derechos a la educación, el ingreso a la universidad, etcétera, pero hago un rescate sobre todo de una generación de jóvenes que desde las aulas, desde la música, desde las expresiones corporales, desde las expresiones plásticas, desde la reflexión en las áreas sociales, buscó problematizar la educación y no ser una mera reproductora del orden existente, sino buscar que los chicos y chicas pensaran. Claro. Y se pensaran como parte de una sociedad que se puede cambiar. Y esto también tiene una actualidad, porque tenemos un presidente que dice que los docentes son adoctrinadores de izquierda. Bueno, yo soy de izquierda, soy socialista, soy integrante de un partido, izquierda socialista, pero yo defiendo que el aula sea un aula de pensamiento crítico. En mi práctica jamás impuse mis ideas, pero sí abrí la puerta de mi aula a los problemas de la sociedad, a los problemas de la vida, a los problemas que hubo en la historia y a la palabra del estudiante para que sintiera que su palabra puede cambiar, incluso confrontándola. Recuerdo cuando fue la guerra de Irak, que yo abrí las puertas a la discusión de la guerra que nuestro país estaba involucrado en ese momento con el gobierno de Menem. Sí. Y me encontré con que los chicos de formaciones religiosas evangélicas estaban muy informados y salieron en el aula a defender a Estados Unidos con toda claridad. Yo no censuré su palabra, pero abrí la puerta a que se problematizara. Y esos mismos chicos yo creo que también empezaron a pensar. Bueno, pero ahí vos lo mencionás en un momento, es interesante todo el proceso que va haciendo el libro respecto del contexto político-social y la mirada a la educación, que por ahí no es, quien más o menos chusmea un poco de historia, lo habitual de encontrar esa información específica sobre la temática. Pero haces una mención, en función de lo que estás diciendo también, esto de quién adoctrina o no, que la educación misma, digamos, viene a cumplir un rol y que convive con cierta contradicción donde aparecen endijas o fisuras, ¿no?, que permiten este tipo de espacios de pensamiento. Por favor, y eso fue lo que pasó estos días en el encuentro que hizo el Departamento de Educación y que quiero reivindicar, porque fue un alto en la currícula y en la organización de las horas programadas para dar espacio para una reflexión. Y bueno, a mí me invitan, yo trabajé el tema de la inteligencia artificial en educación y también abrí el debate, porque es un tema sobre el cual no tenemos todavía la receta para responder, pero sí tenemos la obligación y el derecho, los docentes y las docentes, de ser parte de problematizar lo que esta nueva tecnología que aceleradamente está invadiendo toda la vida de las sociedades, de la humanidad, nos plantea en educación. Y creo que el propósito se logró en el sentido de que salieron pensando y salieron con herramientas como para decir voy a leer esto, voy a leer aquello. Y ello creo que fue un mérito del departamento haber abierto esa puerta y confío en que docentes y estudiantes que estuvieron presentes van a seguir desarrollando. Acá está mi compañero Tata Gallone, que fue la que trabajó el día antes en la jornada. No sé si querés hablar lo que pasó el lunes, que también hablaron un poquito del tema de las luchas de acá de la docencia en Bahía Blanca. El micro, Tata, Sí, hablamos de los guardapolvos vienen marchando, era el título del panel. Estuvo Pablo Becher, que su doctorado produjo este material, que es un libro que de alguna manera recupera las prácticas del SUTEBA de Bahía Blanca en el periodo hasta el 2016, toma él desde que es recuperado, le decimos nosotros. Y yo hablé de un periodo anterior, de las luchas previas que nos llevaron a esa recuperación del sindicato, pero mucho más, ¿no? Porque acá hicimos el escuelazo, el maestrazo del 88, hablé de ese
periodo donde yo ya era docente, el escuelazo, y cómo eso fue a partir de la movilización de los docentes, muchas veces autoconvocados. Se metían en el hall de la municipalidad o en el consejo deliberante para decir no queremos esta reforma, que después se impuso y después vino otra reforma, ¿no? De esas resistencias que de alguna manera fuimos protagonizando. Yo toqué esos temas y los problemas que tenemos de que los sindicatos, nos pasa con la CETERA, nos pasa con el SUTEBA provincial, y le pasa a muchos trabajadores, no están a la altura de la pelea que tiene que dar contra esto que se nos está imponiendo, ni tampoco contra la motosierra. O sea que, bueno, yo toqué ese tema. Y bueno, como trabajo en el Departamento de Educación, quedamos en seguir trabajando algunos temas. Un tema que surgió ayer en la reunión del SUTEBA fue el tema de las escuelas israelíes, cómo forman a ese soldado que vemos que mata sin ningún sentimiento de culpa, ¿no? Uno dice, ¿cómo está pasando esto? Y un libro que Laura presentó hace un tiempo, y me parece que eso charlamos en SUTEBA. Y una de las compañeras dijo, esto lo tendríamos que... Claro. Lo propusieron en la charla del departamento. Y no, porque era otra la propuesta, pero nos quedó un pendiente. Claro, bueno, acá tenemos un rato. Laura además integra un comité de solidaridad con Palestina. Sí. ¿Cómo es? A ver de qué se trata esa cuestión. Bueno, voy a aprovechar para hacer un cruce hoy, porque tenemos Día del Maestro ayer. El gobierno de Macri, la Ciudad de Buenos Aires, amenazó con sancionar a nuestro compañero miembro de la comisión directiva de ADEMIS, que en el Día del Maestro hizo un saludo a los docentes de Gaza, que son capaces de enseñar y poner un pizarrón en medio de los escombros y darle el apoyo a los chicos para pensar que hay un futuro. Y él saludó a los docentes de Gaza. Bueno, por ese tema está siendo sancionado, amenazado de ser sancionado por parte del gobierno de Macri. Entonces, mi solidaridad con Federico Puig, mi apoyo a todos los docentes que abren su aula para explicar lo que existe hoy, que es un genocidio televisado. Y bueno, yo trabajé y voy trabajando en charlas. Justamente la semana que viene tengo una en un profesorado, en un profesorado de provincia de Ciudad de Buenos Aires, cómo la escuela israelí formó esta generación. Cómo fue, hay Noam Chomsky siempre dice que las guerras se producen después de que se hizo trabajo sobre la cabeza de la población para deshumanizar al otro. La escuela israelí, hay un libro de una docente israelí que yo saludo, que se llama Nurit Pelet, que escribió Palestina en los textos escolares de Israel, donde analiza los libros de historia, los libros de geografía, aquellos que refieren a la educación cívica, llamémosle así, donde cómo va deshumanizando en la cabeza de los chiquitos, desde chiquitos, al otro, al palestino, al cual ni siquiera nombran como tal, es el otro, es el no judío, y cómo van mostrando una historia que no es real, donde una supuesta regreso a la tierra prometida, donde durante 2000 años, desde el año 70 de la caída, que hay una primera una expulsión, se hace un corte por 2000 años y 2000 años se volvemos a la tierra prometida y no se sabe qué pasó durante todo ese tiempo. Bueno, el trabajo es muy serio porque es un trabajo hecho sobre casi la lectura de casi 20 o 30 años de libros escolares, y ella en ese texto alerta la cabeza que están formando. Y hoy vemos una generación de pibes que son los soldados y soldadas que juegan a matar niños porque están convencidos que no son humanos. Y eso se formó en la escuela. Entonces es un llamado de atención, una alerta respecto a la potencialidad que la escuela tiene para ser parte y vehículo de un proyecto deshumanizante, neonazi. Bueno, ahí yo rescato a
un concepto que decía Nahuel Moreno, la corriente a la que pertenezco, a la que reivindico en el libro, donde él dice en la década del 80, poco tiempo antes de morir, dice, yo me equivoqué porque yo hablaba de Israel como un Estado fascista y en realidad es nazi. ¿Y por qué? Dice, porque combina la lucha, la exterminio no solamente de las organizaciones obreras, sino también étnicas. Ajá. Y ahí viene la cuestión de esta limpieza étnica que estamos viendo, que debiera motorizar nuestra movilización a nivel mundial mucho más de lo que estamos haciendo. Y de paso ya decir que en este momento quiero saludar la flotilla Sumud, que está en este momento partiendo desde Túnez, como algunas personas pueden saber, porque los medios de prensa de nuestro país no lo dicen. Ustedes son ese mojón que hay en nuestro país de prensa alternativa, de medios de comunicación que son capaces de levantar la voz de los de abajo y de los pueblos, pero en la gran prensa no está, en los grandes medios no está. Hay una flotilla de alrededor de 50 barcos pequeños y bastante precarios que están cruzando el Mediterráneo para llevar alimentos, medicamentos, agua a Gaza y romper el cerco con el cual Israel tiene casi al borde de una hambruna que puede llegar a ser, para que la población sepa, una cosa es pasar hambre y otra cosa es entrar en la categoría de hambruna, que significa que de un día para el otro pueden morir miles porque ya no aguanten el no tener alimentación. Claro. Y caer en una forma escalofriante. Eso es lo que está planteado. La flotilla ha sufrido ya 2 ataques, 2 de las embarcaciones, Alma y Familia, fueron bombardeadas con drones, estuvieron haciendo una conferencia de prensa ayer en Túnez, son alrededor de 400, 500 jóvenes y algunas no tan jóvenes, algunas personas no tan jóvenes, que están desafiando ese cerco que no desafían los estados. Y hay que decir con gran fuerza que ninguno de los gobiernos ha hecho lo que está haciendo ahora esta flotilla, que es desafiar el cerco para que la hambruna no avance. Y decir que son esas movilizaciones en el mundo los que están logrando ciertas pequeñas declaraciones de estados que hasta ahora fueron silenciosos y cómplices a través de su continuación de compromisos de venta de armas, combustible y suministro de todo tipo a Israel, que es lo que lo sostiene en la guerra. Entonces, la invitación a la docencia a que se sume a no adoctrinar. Esto no es adoctrinar, como dice Milei. Adoctrinar es ocultar esto. Esto es abrir la escuela a una realidad que desde el punto de vista de la humanidad nos convoca desde un punto de vista ético y profundo, y no tenemos que esperar a que el día de mañana sea un hecho histórico del cual digamos, como se hizo con el pueblo judío al cual sufrió el Holocausto, después en libros de historia y en películas contar qué estaban haciendo el resto de los países, ¿no? Qué terrible. Es ahora y es urgente. Así que bueno, ese también fue la intención en la charla que dimos ayer en SUTEBA. Hay materiales que yo invito, yo voy a poner a disposición de SUTEBA y de la cátedra para que si quieren puedan usar, y la convocatoria que nos ayuden a defender la flotilla para que no sea atacada en la segunda parte de su trayecto, que es de Túnez a Gaza, que es la más difícil, es en el trayecto en el cual ya anteriormente en la otra flotilla, que era más chiquita, pero que fue muy meritoria también, sufrió que entró en las fuerzas de defensa, las fuerzas de ataque de Israel, les tiró los celulares al mar y algunos los confinó, después les dio la libertad y ahora amenaza con que como son considerados terroristas llevando agua y medicamentos,
amenazan con también confinarlos en una cárcel. Lo venimos siguiendo, hemos conversado con Juan Carlos Giordano en algún par de ocasiones, Bien, lo haremos también para actualizar ahí el día a día de la flotilla. Están escuchando a Laura Marrone. Laura, en esa lectura de lo que fue pasando en las distintas etapas históricas a nivel global y cómo eso se articulaba con la educación aquí en nuestro país, hoy si tenés que actualizar eso teniendo en cuenta esto que acabas de decir, lo que está haciendo Trump en relación a las bibliotecas, las universidades y demás, y obviamente el capítulo local, ¿de qué manera eso impacta en el sistema educativo local? ¿Qué es específicamente lo que se está enseñando? ¿Con qué perspectiva? Entiendo que tendrá otros tiempos eso también, ¿no? ¿De modificaciones o no? Bueno, las directivas centrales de los ministerios son de esto no se habla. Uh-huh. Se habla de Ana Frank y del Holocausto. Uh-huh. Y la AMIA, la DAIA, la embajada están muy celosamente interviniendo para que así operen los ministerios y no se hable de Gaza. Uh-huh. Al punto tal que aquellos docentes que empezaron a hablar, como por ejemplo Ana Contreras, que es una docente de La Pampa, que se animó a responderle a una alumna que en realidad ahí había un genocidio, fue denunciada judicialmente, en primera instancia el juez la condenó, tenía que pagar no sé cuántos millones de pesos y finalmente ha sido absuelta. Uh-huh. Hay un docente jubilado en Chaco que está preso por haber puesto en su Facebook, no me acuerdo qué comentarios, y tenemos ahora el caso de Federico de Capital Federal. Entonces, todas las iniciativas que hay para empezar a abrir la puerta de la escuela a este genocidio vienen de abajo. Vienen de abajo y vienen de iniciativas de colectivos, de docentes, que son parte de la resistencia a la ley, al veto de la ley universitaria, son parte de la lucha por el derecho al salario. Esa misma camada de docentes que resiste la motosierra y los planes de este gobierno es la que empieza a abrir las puertas. Lentamente, uh-huh. Porque muchos de ellos no sabían, ¿no? Y genuinamente, y lo vimos ayer en la charla, genuinamente no terminaban de entender que la campaña del supuesto terrorismo tiene patas cortas cuando uno conoce la historia. Claro. Yo ayer retomé en mi charla un trabajo que hace un judío que muere en los campos de concentración de Auschwitz, un trotskista, Abraham León, que invito a que lo lean porque está en las redes, que tiene un libro que se llama Visión materialista de la cuestión judía, donde él explica todo el origen del sionismo como ideología que fue implantándose en las personas que se reivindicaban de origen judío. Digo porque judíos no tienen ni unidad religiosa, ni étnica, ni cultural, son distintos, tienen una unidad mítica en el origen, pero cuando uno analiza más en profundidad son distintos colectivos, los eskenazis, los mijardines, los ¿cómo se llama? Los sefardíes, etcétera, los que vienen de Etiopía, son distintas etnias, inclusive distintas culturas en su forma de interpretar la Biblia, etcétera. Bien, pero tienen ese origen mítico y algunos son religiosos, otros no, pero hoy esa escuela que empieza a abrir la puerta, muy despacito aún, tiene que leer, la docencia tiene que leer, tiene que nutrirse de distintas fuentes, de manera de permitirle a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, comprender lo que está pasando, que es un genocidio televisado. Uh-huh. Vuelvo a la historia. Vos, bueno, decías a partir de la década del 70 ya empezás como estudiante a participar, después intervenciones en algunas luchas docentes. En la reconstrucción, ¿hay algún momento donde se puede identificar, aparezca como la docencia como un sujeto político activo? Hablabas de las dificultades, por un lado, también de tener un trabajo intelectual, de reflexión sobre la actividad, incluso de cierta conciencia de clase también por
por parte de la docencia, ¿no? En su momento. ¿Qué nos puedes Muy contar al bien, respecto? muchas gracias. Me hiciste... Bueno, lo escribiste vos, así que... Sí, sí, pero uno se olvida. Memoria lo escribí porque no tengo mucha memoria. Bueno, el tema es justamente en la década del 70, que es un alto muy importante en el libro y donde yo paso a ser parte de esa historia. El libro cruza relatos de protagonistas de la época, porque también tiene un poco ese perfil, ¿no? De que no es algo aséptico, sino que forma parte de las resistencias. La década del 70 es muy importante en el periodo que analizo, y que tiene consecuencias para el presente. Porque es una década donde es la hija del cordobazo, del mendozazo, del tucumanazo, es decir, de levantamientos populares que produjeron la caída de una dictadura y el freno a un proyecto de entonces de las clases dominantes, que era avanzar en el marco de una crisis mundial que se vive fundamentalmente a partir de la década del 70 con la crisis del petróleo y demás, que es salvar la economía a través de una mayor explotación de la clase trabajadora. Y la docencia pasa a ser parte de ese proceso, porque también tiene una realidad que es que a ella también le bajan los salarios y ve cómo bajan los presupuestos, y hay un proceso real y objetivo de lo que yo llamo ahí, que no lo llamo yo, es un concepto que se trabaja, de proletarización de los docentes y las docentes, de considerarse profesionales de la educación como si fuéramos médicos o ingenieros, profesionales libres, a reconocerse como parte de esa clase trabajadora en forma quizás no tan consciente, sino real y materialmente, y empezar a tomar los métodos de lucha de la clase trabajadora. Y la docencia empieza a hacer paros, ya había hecho algunos antes, no es la primera vez, ya fines del siglo XIX hay algunas medidas de fuerza, pero empieza a tomar los métodos de la clase trabajadora y a organizarse sindicalmente. Y ahí de ese proceso surge la CETERA, es decir, la unificación a nivel nacional de una entidad de tercer grado, o segundo, después será otra discusión, que nuclea y unifica al gremio a nivel nacional y que potencia a la docencia como un protagonista, que hasta ahora teníamos importantes luchas estudiantiles, ya lo mencioné, la de la década del 60, en fin, si nos remontamos a la reforma del 18, y la docencia no había sido tanto un actor protagónico. Ahora pasa a serlo, es uno de los gremios más importantes numéricamente y también de peso social, porque la docencia llega al conjunto de la población. Claro. Y si hay un paro docente, todo el mundo dice, ¿a dónde dejo los chicos? Las chicas. Que ojalá no tuviéramos que hacerlo, porque los derechos estuvieran. Entonces, ese periodo de la década del 70 también es hay una lucha de esa generación de docentes por el sentido de la educación. Es decir, no solamente por el derecho al acceso y a la permanencia a través de becas, no ingreso restrictivo, salarios, etcétera, presupuesto, sino también qué se enseña. Y entonces es esa generación que como estábamos hablando antes, empieza a plantearse qué contenidos y de qué manera la escuela es parte de la comprensión de lo que estaba viviendo la clase trabajadora, que no era poca cosa. Entonces los chicos decían, señor, mi papá está ocupando la fábrica porque lo quieren echar. Entonces, bueno, discutamos. En fin, ese tipo de situaciones empiezan a abrirse en las escuelas. No por nada después la dictadura tiene como uno de la dictadura que viene en el 76, se plantea como uno de los objetivos el tema de controlar la expulsión de esos docentes, algunos desaparecidos, tenemos más de 600 desaparecidos en el gremio, el control de los libros, se queman, y la prescindibilidad de docentes que los echaban de las escuelas. ¿Por qué? Porque pasa a ser una preocupación grande cómo la escuela, para las clases dominantes, para los sectores de la dictadura, cómo la escuela se mantenía como una correa de transmisión del poder existente y no que lo cuestionara, que es lo que había empezado a pasar en la década del 70.
No sé si eso responde a tu pregunta. Pero ahora pienso, y hoy, más allá de lo que ya hemos charlado, ¿cómo debería enseñarse? ¿Qué debería enseñarse? Teniendo en cuenta, por ejemplo, temas como el que plantearon en esta jornada, inteligencia artificial, conviviendo también con la desigualdad, con las dificultades del día a día para llegar en condiciones, también los pibes y pibas, a sentarse en un banco a aprender algo, y celulares, bueno, lo cotidiano que transcurre en la vida de los pibes y pibas y en un aula. Si las cuestiones presupuestarias se pudiesen resolver de un día para otro, ¿qué cambiarías? Bueno, nosotros actualmente vivimos una situación, llamémosla así, intermedio de transición, porque la docencia a lo largo de estos años, post-dictadura, ha abierto muchas puertas en las escuelas a que se piense. No todo ha sido correa de transmisión de arriba para abajo. Y entramos a las aulas y vemos los pañuelos blancos para el 24 de marzo colgados en las guirnaldas de los jardines de infantes, y vemos las huipalas en las escuelas el día 11 de octubre para recordar que acá hubo un genocidio, y vemos pizarrones donde se ponen la problemática ambiental a partir de, bueno, ustedes en esta ciudad tan sufrida como territorio de sacrificios, y Tata siempre me pone, y no te olvides de lo que estamos viviendo. Bueno, mañana la llevo a White. Bueno, no se va a ir sin volver sin respirar el aire bahiense. Bueno, es decir, todo eso está pasando en nuestras escuelas actualmente, y por eso cuando el presidente dice estamos en una batalla cultural y pretende liquidar algo que es una herramienta fundamental para el pensamiento crítico, que es la existencia de un estatuto docente por el cual se ingresa a la docencia a través de concursos y no del dedo del poder político. Eso fue una conquista que también está en el libro del año 58, cuando después de una larga huelga los docentes logran que se sancione un estatuto por el cual se ingresa por orden de mérito, que podemos cuestionar si todos los méritos que se consideran son los que están bien o no, pero la realidad es que se le quita el poder al poder político de designar a dedo a los docentes y a la docencia en general. Entonces, ¿qué pasa? Si el estatuto del docente se tira abajo, que es el objetivo de la década del 90, de las reformas en curso, y la docencia pasa a depender de las calificaciones, entre comillas, que da el poder político, determinada asistencia a determinados cursos, etcétera, etcétera, es muy difícil que el pensamiento crítico esté en el aula, claro, porque el docente se va a tener que cuidar. Cuando se sanciona a Federico por decir viva, saluden el Día del Maestro a los maestros de Gaza, lo que se pretende es que haya otros docentes que no hablen del tema, más allá de Federico. Entonces, esto en el presente es y por eso Memorias es bastante bueno en ese sentido, porque muestra que se peleó contra este tipo, que las cosas que tenemos, lo que les decía yo a los chicos el martes, no son naturales. Es decir, un sistema educativo, claro, con docentes que ingresan por estatuto, por concurso, no es algo natural. Que la docencia permanezca con estabilidad docente y no lo puedan echar a Federico, no es natural, se conquistó. Se conquistó con un estatuto que establece eso, la estabilidad, el concurso para el ingreso, la carrera docente en base a concursos, etcétera, para llegar a director y demás. En fin, toda una serie de cuestiones. Entonces, el presente es una puja para conservar espacios que hemos conquistado, grietas en las cuales fuimos abriendo escuelas, no todas las escuelas, ojo, hay escuelas, sobre todo las privadas, que tienen un control ideológico de la docencia y una selección que no existe en la escuela pública. En la escuela pública no hay selección por ideología para el ingreso. Y entonces hay una maestra religiosa. Yo tenía cuando era docente una compañera que sí, bajo cuerda hacía rezar a la mañana, pero bueno, pero después venía otra que no, por lo menos. Después venía otra que no, yo que les decía, chicos, bueno, en fin, esa apertura de la escuela pública es muy rica y es la que le permite, por eso yo defiendo la escuela pública
no solamente por una cuestión corporativa del gremio docente, sino porque es la clave para una sociedad donde el otro esté al lado mío. Siempre lo digo. Nosotros hemos llegado a una fragmentación del sistema educativo a lo largo de los últimos años, que tiene que ver con la pobreza, con el crecimiento de la marginación. Cuando yo era chica, la pobreza en nuestro país era el 5%, y ahora estamos hablando de una pobreza que ronda el 50, ronda el 60, según las estadísticas y el momento. Y eso también se ha expresado en la fragmentación del sistema público. Hoy, por más que formalmente la escuela no discrimina el ingreso, tenemos escuelas de distintos sectores sociales, y esa fragmentación es muy mala para la conformación de una sociedad, porque deshumaniza al otro. Claro. El otro está del otro lado. El otro yo no lo conozco, con el otro yo y la otra yo no juego a la pelota en el patio y no conozco que es tan humano como yo, e incluso a lo mejor más inteligente, aunque haya nacido en una villa. Ese conocimiento es fundante de una subjetividad humana que se ha ido quebrando a lo largo de los últimos años. Bueno, lo voy a trabajar en un segundo libro si es que tengo tiempo. Bien. Bueno, te esperaremos por acá entonces para charlar. Pero es un desafío muy grande, recuperar el carácter público del sistema a nivel nacional y por supuesto todo lo que hace a las demandas presupuestarias y demás, que como son más sabidas, no me detengo tanto. Laura, muchísimas gracias por la visita. Laura Marrone, autora de Memorias ante las luchas por la educación. Tata, muchísimas gracias también por acercarla. Ya seguimos. Muchas gracias a vos.